Bueno gente, bienvenidos a esto que es Fisio para Dummies. Empezamos con la clase de transporte de sustancias dentro de los organismos vivos. Esta clase normalmente la da la doctora Mariela Arias y tiene un solo objetivo, que es resolver problemas de transporte en los organismos vivos que incluyan conceptos de difusión simple y facilitada, ósmosis, transporte activo, primario, secundario y terciario, mecanismos de regulación del volumen celular, así como los sistemas de transporte masivo, endocitosis, exocitosis, arrastre por solvente y transporte transepitelial. Así que vamos a empezar con el bloque de 4 preguntas del primer ciclo 2017 y la primera pregunta dice: en relación con la familia SLC5-12 y varios de los transportadores que la forman, como los SGLTs, los SMIT y los NIS y el NIS, podemos afirmar todo lo siguiente excepto A. El SGLT1 tiene una Km menor que el SGLT2, por lo que es más afín a la glucosa. B. El SGLT3 se ha determinado en los humanos que no es un transportador, sino más bien un sensor de glucosa. C. El SMIT es un cotransportador activo secundario que introduce mioinositol y sodio a la célula. Estequiometría: 2 sodios y un mioinositol, energizado por la FEM del sodio al activarse el mecanismo de regulación del volumen celular conocido como incremento regulador del volumen celular. D. El SMIT puede formar un complejo macromolecular con un canal de potasio voltaje dependiente llamándose un transporter. E. El SGLT2 puede generar una mayor relación de glucosa de concentración de glucosa intracelular entre concentración de glucosa extracelular que el SGLT1, ya que introduce 2 sodios a la célula con una glucosa. Y bueno, para esta pregunta nada más es saberse la materia y las 4 primeras opciones son verdaderas. La falsa y por lo tanto la respuesta correcta es la E, la que dice que el SGLT2 introduce 2 sodios a la célula con una glucosa. Eso es falso. Recuerden que en los SGLT el 2 introduce 1 y el 1 introduce 2. Es al revés. Entonces, para que lo recuerden. Y entonces la opción correcta es la E. La siguiente pregunta también es una de la clave excepto y dice: cuando se inhibe el sodio, potasio, ATPase en una célula podemos observar todo lo siguiente excepto A. La célula tiende a aumentar su volumen por efecto del equilibrio Gibbs-Doran. B. La célula se despolariza levemente. C. La presión osmótica intracelular aumenta. D. El aumento de la concentración de sodio intracelular activa el NCX y disminuye la concentración de calcio intracelular. Y E. Se da entrada de cloruro a la célula, lo que contribuye a aumentar su osmolalidad interior. En esta pregunta la opción A es verdadera porque sí, la célula tiende a aumentar su volumen porque recuerden que la bomba de sodio-potasio saca 3 sodios y mete 2 potasios, así que saca un ion netamente. Entonces, al estar inhibida, ese ion va a quedar adentro de la célula y va a hacer que se aumente la presión osmótica intracelular, lo que hace que se conserve agua adentro de la célula y por lo tanto aumente su volumen. La opción B también es verdadera porque al no salir ese catión neto, digamos, entonces se conserva adentro de la célula y por lo tanto se despolariza levemente. La opción C dice que la presión osmótica intracelular aumenta y esto es cierto, esto es verdadero por 2 cosas, tanto porque deja de salir un ion neto y también porque entra cloruro. Recuerden que el cloruro se mueve dependiendo del potencial de membrana de la célula, así que cuando se torna un poquito, cuando se despolariza levemente, entonces el cloruro tiende a entrar, entonces vamos a tener una presión osmótica intracelular mayor. La opción E dice que se da entrada de cloruro a la célula que contribuye a aumentar su osmolalidad interior, y eso es lo que acabo de decir, es lo mismo que la opción C. Y la opción D es la opción falsa porque el aumento de la concentración de sodio intracelular no es lo que activa el NCX, más bien al contrario, la disminución de la concentración del sodio intracelular es lo que activa el NCX, porque recuerden que el NCX lo que hace es meter sodio y sacar calcio. Entonces ese gradiente que produce la bomba de sodio y potasio ATPase es lo que utiliza el NCX. Entonces, cuando la concentración de sodio intracelular es baja, el NCX se activa, entonces tiende a meter sodio y a sacar calcio. La siguiente pregunta dice:
Durante el laboratorio de ósmosis y permeabilidad de la membrana del eritrocito, observamos que tanto una solución de cloruro de sodio de 290 miliosmoles con una solución de glucosa con la misma osmolaridad no provocaron la hemólisis de los eritrocitos que entraron en contacto con ellas, mientras que la solución de urea de 290 miliosmoles rápidamente los hemolizó. Suponga que la temperatura era de 24 grados centígrados. Al respecto podemos afirmar lo siguiente. A. La membrana celular del eritrocito posee un coeficiente de reflexión de Staberman para el cloruro de sodio de 0. B. El coeficiente osmótico de la glucosa es menor que el del cloruro de sodio. C. La presión osmótica efectiva de la solución de cloruro de sodio es mayor que la de la solución de urea. D. La urea es capaz de pasar rápidamente al interior del eritrocito por difusión simple. Y E. La membrana celular del eritrocito tiene principalmente GLUT2, que son muy afines a la glucosa. En esta pregunta la opción A es falsa porque el coeficiente de reflexión de Starman para el cloruro de sodio no es 0, porque según el enunciado nos dice que esta solución no logró hemolizar el eritrocito. Y recuerden que el coeficiente de reflexión de Starman es 0 cuando pasa libremente y 1 cuando no pasa. Y entonces la solución de cloruro de sodio no haya hemolizado el eritrocito quiere decir que este no entró a la célula. Por lo tanto, tiene un coeficiente de Staberman muy alto, cercano a 1. La opción B también es falsa porque el coeficiente osmótico de la glucosa es 1 y el de el cloruro de sodio es 0.93, así que el de la glucosa es mayor que el del cloruro de sodio. La opción D también es falsa porque la urea es capaz de pasar rápidamente, sí, al interior del eritrocito, pero no por difusión simple, sino por los UTB1, por los transportadores de urea. La opción E también es falsa porque en la membrana del eritrocito los GLUT que están principalmente ahí son los GLUT1, no los GLUT2. Y la opción correcta es la opción C, que dice que la presión osmótica efectiva de la solución de cloruro de sodio es mayor que la de la urea. Esto porque recuerden que la presión osmótica efectiva es mayor cuando se habla de solutos no permeantes, que según el enunciado nos dice que el cloruro de sodio, la solución de cloruro de sodio, al no haber hemolizado al eritrocito, quiere decir que este no entró al eritrocito. Por lo tanto, estos ejercen una mayor presión en la membrana, al contrario que los de urea, que como pasan libremente, no van a ejercer ninguna presión sobre la membrana de difusión. Entonces, esa es la opción correcta. La siguiente pregunta es una de la clave de por qué y dice: 1. En el mecanismo regulador del volumen celular conocido como incremento regulador del volumen IRV, podemos observar un aumento en la concentración de osmolitos orgánicos en el líquido intracelular, porque 2. Al disminuir el volumen celular aumenta la transcripción de genes que codifican para transportadores y enzimas que permiten un aumento en la entrada, ejemplo mioinositol, y en la síntesis, ejemplo sorbitol de osmolitos. Para este primer enunciado recordemos que para que se dé un incremento del volumen celular necesitamos que el agua ingrese a la célula. Por lo tanto, si hay un aumento en la concentración de osmolitos, eso va a generar que el agua entre a la célula. Por lo tanto, ese primer enunciado es correcto. El segundo enunciado dice que al disminuir el volumen celular vamos a producir más transportadores y enzimas que aumenten la entrada y la síntesis de osmolitos. Eso también es cierto por la misma razón que el primer enunciado, porque al disminuir el volumen necesitamos volver a aumentar el volumen y por lo tanto que haya más osmolitos adentro va a generar una mayor entrada de agua. Así que el segundo enunciado es correcto y explica el primer enunciado. Así que la opción es una A, un verdadero y el segundo explica el primero. Ahora empezamos con el bloque de preguntas del segundo ciclo 2017 y la primera pregunta es una de las claves de por qué y dicen: los transportadores o acarreadores Tau-T y BGT1 son ejemplos de transporte activo secundario porque 2. El Tau-T introduce taurina a las células que sufren el proceso de incremento regulador del volumen celular a favor de gradiente de concentración, sacando sodio de la célula.
En esta pregunta el primer enunciado es falso porque el transportador de taurina sí es un transportador activo secundario, porque sí depende del gradiente de energía del sodio, pero el transportador de betaína GABA no lo es, así que ese primero es falso. Y el segundo enunciado es verdadero porque el transportador de taurina sí introduce taurina a las células para el proceso de incremento regulador del volumen celular. Así que la respuesta sería una D, un falso verdadero. La siguiente pregunta es una de la clave de mayor menor y dice: la capacidad del NCX para sacar calcio de la célula al LEC cuando el potencial de membrana es de menos 70 milivoltios es espacio, la capacidad del NCX para sacar calcio de la célula al líquido extracelular cuando el potencial de membrana es de menos 30 milivoltios. Para esta pregunta recuerden que la capacidad del NCX para sacar calcio depende de la concentración de calcio intracelular, que cuando hay menor concentración de calcio intracelular, va a haber un mayor gradiente de sodio para que el NCX meta sodio y saque calcio. Entonces la capacidad de sacar calcio del NCX va a ser mayor cuando la concentración de sodio intracelular sea menor. ¿Y cuándo es la concentración de sodio intracelular menor? Cuando el potencial de membrana sea más negativo. Así que la capacidad del NCX para sacar calcio va a ser mayor cuando el potencial de membrana es de menos 70 milivoltios que cuando es de menos 30. Así que la respuesta es una A mayor que. La siguiente pregunta es una de la clave de excepto y dice: en relación con el proceso conocido con el nombre de disminución reguladora del volumen celular, descrito en el artículo del autor Pasantes Morales, podemos decir todo lo siguiente excepto: A. Se observa cuando la presión osmótica del líquido extracelular es menor que la presión osmótica del líquido intracelular. B. En él se observan corrientes SLIC de potasio, las cuales se activan con aumentos de volumen y de la concentración intracelular de sodio y cloruro. C. Los VRAC, los BRAC, son el único tipo de canal que permite que el cloruro salga de la célula formando una corriente hacia adentro. D. La taurina sale de la célula por medio de los BRAC, que tengan subunidades LRRC8BCE y no LCCR8A. Y por medio de los TRPV4 entra calcio a la célula, el cual regula los canales de potasio calcio dependientes. En esta pregunta la opción A es correcta porque recuerden que en términos sencillos la presión osmótica es la presión necesaria para que el agua no entre a cierto compartimento. Así que si la presión osmótica es menor en el LEC, quiere decir que el agua va a tender a salir, que es exactamente lo que pasa en la disminución reguladora del volumen celular. La opción B también es verdadera porque efectivamente las corrientes SLIC se activan por aumentos en el volumen y en la concentración de sodio y de cloruro. La opción C también es correcta porque recordemos que un anión salga de la célula quiere decir que va a formar una corriente de entrada, o sea, una corriente hacia adentro. La opción E también es verdadera porque recordemos que los BK, que son los canales de potasio regulados por calcio, están ligados a los TRPV. Entonces, cuando el calcio entra por medio de los TRPV4, estos van a regular a los canales BK. Y desgraciadamente no tengo acceso al artículo para saber sobre las subunidades de los BRAC, así que por descarte sabemos que la respuesta falsa y por lo tanto la respuesta correcta es la D. La siguiente pregunta es otra de la clave de excepto y dice: si comparamos a la PMCA con el NCX podemos afirmar todo lo siguiente excepto A. Ambos sacan un calcio de la célula hacia el LEC por cada ciclo de cambios conformacionales. B. La subunidad alfa de la PMCA tiene 10 dominios transmembrana, mientras que el NCX tiene 9 dominios transmembrana. C. La PMCA es blanco de la calmodulina, que al unirse a ella la activa, mientras que al NCX se liga el calcio directamente, aumentando su actividad. D. La PMCA tiene una Km menor que el NCX. Y el NCX logra crear concentraciones intracelulares de calcio más bajas que el PMSA.
En esta pregunta la opción A es verdadera porque si recuerdan esta estequiometría la PMCA mete un hidrogenión y saca un calcio y el NCX mete 3 sodios y saca un calcio. Entonces ambas están sacando un calcio por cada ciclo conformacional. Así que es correcta. La opción B también es correcta porque la PMCA tiene 10 y el NCX tiene 9. La opción C también es verdadera porque la calmodulina se pega a la PMCA y la activa y el calcio se pega al NCX y lo activa. La opción D también es verdadera porque recuerden que la Km es la concentración de soluto a la mitad del flujo máximo y que cuanto menor sea la Km mayor es la afinidad. Entonces, y que la PMCA tiene más afinidad que el NCX. Por lo tanto, la respuesta falsa y por lo tanto la correcta es la E, que dice que el NCX logra crear concentraciones intracelulares de calcio más bajas que el PMCA. Y para esto recuerden nada más, como lo dijimos en la opción A, que ambas sacan un calcio por cambio conformacional, así que ninguna va a crear una concentración mayor o menor que la otra. Ahora empezamos con el bloque de preguntas del primer ciclo 2018. La primera pregunta es una de la clave del porqué y dice 1. Un aumento en el volumen celular produce la activación de los BRAC. Porque 2. Un aumento en el volumen celular disminuye la concentración de iones en el interior celular y adicionalmente se activan las quinasas Rho. El primer enunciado es correcto porque efectivamente los BRAC forman parte de la reducción regulatoria del volumen celular. Entonces, cuando aumenta el volumen, los BRAC son activados. Y el segundo enunciado es verdadero porque un aumento en el volumen celular quiere decir que va a haber una entrada de agua, lo que hace que disminuya la concentración de iones en el interior de la célula. Y esto también provoca que se activen las quinasas Rho. Además, es importante saber que los BRAC son regulados por las quinasas Rho. Así que la opción es correcta, sería una A, un verdadero, y que el 2 explica el 1. La siguiente pregunta dice, asuma dos soluciones con la misma osmolaridad e igual número de partículas. La solución A contiene una molécula con coeficiente de reflexión 1 y la solución B una molécula con coeficiente de reflexión 0.6. La presión osmótica efectiva que ejerce la solución A es espacio, la presión osmótica efectiva de la solución B. Para responder a esta pregunta debemos recordar que la presión osmótica efectiva da importancia a los solutos no permeantes y que el coeficiente de reflexión va de 0 a 1, donde 0 quiere decir que pasa libremente y donde 1 quiere decir que no pasa. Por lo que la presión osmótica efectiva va a ser mayor en soluciones donde haya moléculas con coeficientes de reflexiones mayores o cercanos a 1. Por lo tanto, la presión osmótica efectiva que ejerce la solución A va a ser mayor que la que ejerce la solución B. La siguiente pregunta dice, sobre los transportadores de la superfamilia SLC, ¿cuáles de los siguientes enunciados es correcto? A. Los transportadores de urea son muy afines a su sustrato y por ende fácilmente saturables. B. El SGLT2 puede generar un gradiente de concentración de glucosa mayor que el SGLT1. C. El NKCC es un ejemplo de transportador electrogénico. D. El GLUT1 se expresa de forma constitutiva en la mayoría de los tejidos. Y E. Los miembros de esta superfamilia son todos transportadores ubicados en la membrana plasmática. Y bueno, en esta pregunta la opción A es falsa porque es todo lo contrario. Los transportadores de urea más bien son poco afines al sustrato y no se saturan fácilmente. La opción B es falsa porque más bien el gradiente de concentración que se saca con esta fórmula, el gradiente que produce el SGLT2 es de 94.54 y el gradiente que produce el SGLT1 es de 8937. Por lo tanto, más bien el del SGLT2 es menor que el del SGLT1. La opción C dice que el NKCC es un ejemplo de transportador electrogénico y si recordamos la estequiometría del NKCC es que moviliza un sodio, un potasio y dos cloruros en la misma dirección, así que netamente no está movilizando ninguna carga.
La opción E también es falsa porque no todos estos transportadores están en la membrana plasmática. Y por lo tanto la opción correcta es la D, que dice que el GLUT1 se expresa de forma constitutiva en la mayoría de los tejidos. Que eso lo podemos ver en este cuadro que da la doctora en la clase. La siguiente pregunta es una de la clave de excepto y dice: sobre los diferentes tipos de transporte, todo lo siguiente es correcto excepto A. Algunos de los factores que favorecen la difusión simple de las moléculas son tamaño molecular pequeño y mayor solubilidad en lípidos. B. Una diferencia entre la difusión simple y la difusión facilitada es que la difusión simple no es saturable. C. La bomba sodio-potasio en su conformación E1 expone los sitios de unión al potasio, mientras que en su conformación E2 expone los sitios de unión al sodio. D. Las claudinas son proteínas que encontramos en las uniones estrechas de los epitelios y determinan la selectividad de las moléculas que atraviesan por la vía paracelular. Y E. La exocitosis requiere de la interacción de proteínas que se encuentran en la vesícula como la sinaptobrevina, la VAMP, y en la membrana plasmática como la sintaxina. En esta pregunta la opción A es verdadera porque tanto un tamaño molecular pequeño y una mayor solubilidad en lípidos hacen que a las moléculas les sea más fácil atravesar la membrana. La opción B también es verdadera porque recuerden que la difusión simple es la que atraviesa la membrana y la difusión facilitada es la que sucede en poros o en canales, los cuales son saturables, mientras que la membrana no es saturable. La opción D también es verdadera porque las claudinas son las encargadas del transporte paracelular. La opción E también es verdadera y esto lo vamos a ver más a fondo en la clase de sinapsis. Entonces la respuesta falsa y por lo tanto la correcta es la respuesta C, porque si vemos esta imagen que dan en la clase, como vemos arriba, la bomba en conformación E1 va a tener sus sitios de unión abiertos para el sodio y como vemos abajo, la bomba en conformación E2 va a tener los sitios de unión abiertos para el potasio. Y ahora vamos a empezar con las preguntas del segundo ciclo 2018. En esta primera pregunta nos presentan este cuadro y dice: el volumen esperado al exponer una célula a la solución B, espacio, al volumen esperado al exponer una célula a la solución A suma 37 grados de temperatura. Para responder esta pregunta vamos a utilizar la fórmula de la presión osmótica efectiva, que dice que la presión osmótica efectiva es igual a el coeficiente de Staverman por la constante de los gases, por la temperatura absoluta, por el coeficiente osmótico, por el número de partículas en las que se disocian, por la concentración en moles entre litros. Entonces procedemos a sacar la presión osmótica efectiva de cada una de las soluciones. Vamos a empezar con la solución A, que tiene cloruro de sodio y X. Entonces la presión osmótica efectiva primero del cloruro de sodio, que dice entonces que es igual a el coeficiente de Staverman, que nos lo dan, que dicen que es de 1, así que no lo vamos a poner, por la constante de los gases, que es 8,315, por la temperatura absoluta, que es 310, por el coeficiente osmótico, que nos dicen que es de 0,93, por las partículas en las que se disocia, que son 2, por la concentración, que es moles entre litro, pero aquí nos están dando miliosmoles entre litro. Entonces para esto hay que recordar que los osmoles se sacan multiplicando el número de moles por el número de partículas en las que se disocia. Así que acá lo que queremos hacer es pasarlo a moles. Por lo tanto tenemos que dividir ese 290 miliosmoles entre litro, lo tenemos que dividir entre 12. Entonces la concentración va a ser igual a 145 moles entre litros. Y esto nos va a dar una presión osmótica efectiva de 7 por 10 a la 5. Ahora procedemos a sacar la presión osmótica efectiva de X. Entonces la fórmula nos dice que la presión osmótica efectiva es igual al coeficiente de Staverman, que nos dice que es de 0.2
por la constante de los gases, que es 8,315, por la temperatura absoluta, que son 310, porque nos decían que eran 37 grados centígrados, por el coeficiente osmótico, que nos dicen que es de 1, así que no lo voy a poner, por las partículas en las que se disocia, que es igual a 1, entonces tampoco lo voy a poner, por la concentración, pero igual acá nos están dando la concentración en miliosmoles entre litro, solo que X se disocia en solo una partícula, así que 100 miliosmoles entre litro van a ser iguales a 100 milimoles entre litro. Entonces ponemos 100 milimoles entre litro y eso nos va a dar una presión osmótica de 5 por 10 a la 4. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con la solución A. Entonces vamos a sacar la presión osmótica efectiva de la solución de cloruro de sodio de 150 miliosmoles entre litro. Entonces la presión osmótica efectiva es igual a el coeficiente de Staberman, que nos dice que es 1, así que no lo voy a poner, por la constante de los gases, 8,315, por la temperatura absoluta, por el coeficiente osmótico, que nos decían que era de 0,93, por las partículas en las que se disocia, que es 2, por la concentración en milimoles entre litro, mismo procedimiento, lo dimos entre 2, que es igual a 75 milimoles entre litro, y eso nos va a dar una presión osmótica de 3,5 por 10 a la 5. Ahora sacamos la presión osmótica efectiva de YZ. Entonces la presión osmótica efectiva es igual al coeficiente de Staberman, que nos dice que es 0,8 por constante de los gases, que es 8,315, por la temperatura absoluta, por el coeficiente osmótico, que nos dicen que es 1, así que no lo voy a poner, por el número de partículas en las que se disocia, que es 2, por la concentración, y este sí nos lo dan en milimoles entre litro, así que es 100 milimoles entre litro, y esto nos va a dar una presión osmótica efectiva de 4 por 10 a la 5. Y ahora lo que hacemos es sumar las presiones efectivas de cada uno de los componentes de las soluciones, y esto nos van a dar 7,5 por 10 a la 5. 7,5 por 10 a la 5. Entonces vamos a tener que ambos van a tener la misma presión osmótica efectiva, lo que quiere decir que ambos van a tener el mismo cambio de volumen esperado al sumergirlos en las dos soluciones. Por lo tanto, la respuesta es C igual o semejante. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es la capacidad de concentración de un cotransportador en una célula del cuerpo bajo condiciones normales y con un potencial de membrana de menos 70, que utiliza el gradiente de sodio para movilizar una molécula X con estequiometría 1,1 y asumiendo que X no tiene carga? Para esta pregunta vamos a utilizar esta fórmula, solo que en lugar de la glucosa vamos a buscar X. Así que la relación de la concentración de X intracelular entre la relación de X, concentración extracelular, es igual a la concentración de sodio extracelular sobre la concentración de sodio intracelular, todo esto elevado a el número de moléculas, que es N, por 10 a la menos N minúscula, que sería el número de carga neta que se mueve, por el voltaje de membrana, todo esto dividido entre 61,5 milivoltios. Ahora sustituimos los valores, entonces esto va a ser igual a 145 entre 15 elevado a la N mayúscula, que es el número de moléculas que se mueven, que nos dice que es 1 porque la estequiometría es 1,1. Entonces esto es elevado a la 1 por 10 elevado a la menos N, que es el número de carga neta que se mueve, pero nos dice que asumamos que X no tiene carga, así que no va a haber nada ahí, por el voltaje de membrana, que nos dice que es de menos 70, entonces menos 70 sobre 61,5, y esto nos va a dar entonces que esa relación es igual a 133, que sería la respuesta B. La siguiente pregunta dice: conociendo la ley de Fick para difusión simple, todos los siguientes factores aumentan el flujo máximo excepto A, alta solubilidad en lípidos de X,
B, aumento del área de intercambio, C, aumento de la polaridad de X, D, disminución del radio molecular de X y E, disminución del grosor de la membrana. Y bueno, la opción A dice que alta solubilidad en lípidos. Esto quiere decir que para las moléculas les va a ser más fácil pasar a través de los lípidos que conforman la membrana, por lo tanto esta es verdadera. La B, aumento del área de intercambio, eso quiere decir que va a haber más área para que haya difusión, así que esa tampoco, esa es verdadera. La D dice que disminución del radio molecular de X, entonces cuanto una molécula, cuanto más pequeña sea, le es más fácil traspasar la membrana. La E dice que disminución del grosor de la membrana, bueno, entonces cuanto menos gruesa sea la membrana, le va a hacer a las moléculas más fácil pasar, y por lo tanto la falsa, y en este caso la respuesta correcta sería la C, el aumento de la polaridad de X, porque cuanto más polar sea una molécula, le va a ser más difícil atravesar la membrana y por lo tanto el flujo máximo va a disminuir. La siguiente pregunta dice: 1. Al exponer una célula a una solución hipertónica se da la activación de los NKCC, porque 2. Durante el ARV o el aumento regulatorio del volumen se da una despolarización de la célula, lo que provoca un incremento de la concentración de calcio intracelular y la subsecuente activación de quinasas. En este primer enunciado, al exponer la célula a una solución hipertónica, lo que va a pasar es que la célula pierda volumen, o sea, se crene. Y como mecanismo de respuesta, entonces va a pasar el aumento regulatorio del volumen. Y uno de los mecanismos de este aumento es la activación de los NKCC. Por lo tanto, este primer enunciado es verdadero. Y el segundo enunciado también es verdadero porque efectivamente durante el ARV se da una despolarización de la célula, principalmente por la entrada de sodio y de potasio, y que también provoca un aumento del calcio intracelular, de la concentración de calcio intracelular, y este aumento de esta concentración de calcio intracelular va a activar a ciertas quinasas, y estas quinasas son las encargadas de activar a los NKCC. Por lo tanto, el segundo enunciado explica el 1. Y entonces la respuesta sería una A, un verdadero, y que el 2 explica el 1. Ahora empezamos con el bloque de preguntas del primer ciclo 2019. La primera pregunta dice: ¿cuál de las siguientes características incrementa el valor del coeficiente de permeabilidad? A. Aumento del grosor de la membrana. B. Aumento del área de intercambio. C. Disminución de la permeabilidad en lípidos. D. Aumento del radio molecular. Y E. Aumento del gradiente de concentración. Para responder fácilmente esta pregunta utilizamos la fórmula de la ley de Fick, que dice que el flujo neto es igual al coeficiente de permeabilidad por el gradiente de concentración. Que esto es igual a decir que el coeficiente de permeabilidad es igual al flujo entre el gradiente de concentración. Que esto quiere decir que el flujo neto es proporcional al coeficiente de permeabilidad y que el gradiente de concentración es inversamente proporcional al coeficiente de permeabilidad. O sea que todo lo que me aumente el flujo neto me va a aumentar el coeficiente de permeabilidad, y que cuanto más grande sea el gradiente de concentración, menor va a ser el coeficiente de permeabilidad. Por lo tanto, la opción A, que dice que aumenta el grosor de la membrana, eso quiere decir que disminuye el flujo neto. Por lo tanto, la opción A no es. La opción C dice que disminuye la permeabilidad de lípidos. Eso quiere decir que le va a ser más difícil a la molécula pasar la membrana. Por lo tanto, va a disminuir el flujo. Entonces, esa tampoco es. La opción D dice que aumenta el radio molecular. Misma explicación que la C. Va a costar mucho que pase la membrana, por lo tanto, disminuye el flujo. Y entonces disminuye el coeficiente de permeabilidad, entonces tampoco es. La opción E dice que aumenta el gradiente de concentración, y recuerden que el gradiente de concentración es inversamente proporcional, entonces el aumentarlo va a disminuir el coeficiente de permeabilidad, por lo tanto esa tampoco es. Y la respuesta correcta sería la B, que dice que aumenta el área de intercambio, porque eso va a aumentar el flujo neto y por lo tanto va a aumentar el coeficiente de permeabilidad. La siguiente pregunta es una de la clave de por qué y dice: 1. La taurina es un osmolito orgánico que puede participar en la respuesta rápida de la disminución regulatoria del volumen celular. Porque 2. La taurina se encuentra hasta 400 veces más concentrada en el leak y canales como los BRAC.
permiten su transporte pasivo. En este primer enunciado hay que recordar que la taurina, a pesar de ser un osmolito orgánico, esta sí puede participar de la respuesta rápida de la DV, porque sale a través de los Bracks. Por lo tanto, este primer enunciado es verdadero. Y el segundo enunciado también es verdadero porque sí, está 400 veces más concentrada en el LIC que en el EC, y porque es precisamente la explicación que acabo de dar. Entonces la respuesta sería una A, un verdadero, y el 2 explica el 1. La siguiente pregunta es una de la clave de mayor-menor y dice: la concentración de X en milimoles entre litros a la que se alcanza la Jx máxima, o sea el flujo máximo, cuando la Km es alta, espacio, la concentración de X en milimoles entre litros a la que se alcanza la Jx máxima cuando la Km es baja. Para esta pregunta hay que recordar que la Km es la concentración de soluto a la mitad del flujo neto o el flujo máximo. Así que cuanto más alta sea la Km, más alta va a ser la concentración de flujo máximo. Por lo tanto, en esta pregunta la respuesta sería una A mayor que. La siguiente pregunta también es una de la clave de mayor-menor y dice: asumiendo concentraciones de sodio normales en el EC y el IC, el gradiente de glucosa que se puede generar con un SGLT2 cuando el voltaje de membrana es de menos 60 milivoltios es el gradiente de glucosa que puede generar un SGLT2 cuando el voltaje de membrana es de menos 20 milivoltios. Para esta pregunta utilizamos la fórmula que dice que el gradiente de glucosa es igual a la concentración de sodio extracelular sobre la concentración de sodio intracelular, todo esto elevado a el número de moléculas, que es N mayúscula, por 10 a la menos N, que es el número de carga neta que se mueve, por el potencial de membrana en el que se encuentra la célula, entre 61,5 milivoltios. Entonces acá sustituimos los datos, que el enunciado nos dice que asumamos concentraciones iónicas de sodio normales, así que sería 145 la concentración del sodio extracelular entre la concentración intracelular, que es 15, sobre el número de moléculas que se mueve, que sería en este caso la de sodio, entonces sería elevado a la 1 por 10 a la menos N, que N era el número de carga que se mueve, así que se mueve solo un sodio, número de carga neta, entonces es 1 por el potencial de membrana del primer enunciado, que nos dice que es de menos 60 entre 61,5. Y este gradiente nos va a dar 91, así que ya tenemos el gradiente del primer enunciado, que es 91, y ahora sacamos el gradiente del segundo enunciado, que sería nada más cambiar este menos 60 por un menos 20, así que este gradiente nos va a dar 20, por lo tanto el del primer enunciado va a ser mayor que el del segundo enunciado, y entonces va a ser una A mayor que. Ahora empezamos con el bloque de preguntas del segundo ciclo 2019. La primera pregunta es una de la clave de mayor-menor y dice: en una célula en reposo, la concentración de X intracelular sobre la concentración de X extracelular de un soluto, o sea la relación, que es transportado con sodio cuando la bomba de sodio y potasio es funcional, es espacio cuando la bomba de sodio-potasio se encuentra inhibida. Para esta pregunta debemos recordar que la bomba de sodio y potasio lo que hace es sacar 3 sodios y meter 2 potasios. Lo que quiere decir que el sodio, cuando es funcional, va a estar más concentrado en el líquido extracelular que en el líquido intracelular. Entonces, este gradiente de sodio, como va a ser mayor en el líquido extracelular, va a ayudar a ese ion que es cotransportado con sodio a que entre más fácilmente a la célula. Por lo tanto, su concentración va a ser mayor en el LIC que en el EC.
Entonces, cuando la bomba de sodio-potasio es funcional, la concentración en el LIC va a ser mayor que en el EC. Por lo tanto, este número nos va a dar mayor que si la concentración fuera mayor en el líquido extracelular. Por lo tanto, la respuesta sería una A mayor que. La siguiente pregunta también es una de la clave de mayor-menor y dice: la actividad del NKCC cuando la concentración de cloruro intracelular es baja es espacio cuando la concentración de cloruro intracelular es alta. Para esta pregunta debemos recordar la estequiometría del NKCC, que es que mete un sodio, un potasio y dos cloruros. Entonces, al haber concentraciones de cloruro intracelulares bajas, le va a ser más fácil al cloruro entrar y por lo tanto la actividad del NKCC va a ser mayor a concentraciones de cloruro bajas que a concentraciones de cloruro intracelulares altas. Por lo tanto, la respuesta sería una A mayor que. La siguiente pregunta dice: ¿cuál de las siguientes soluciones se puede clasificar como hiperosmolar e hipotónica en el cuerpo humano? A, 3% de cloruro de sodio, B, 0.9% de cloruro de sodio más 5% de dextrosa, C, 400 milimoles entre litros de albúmina, D, 0.45% milimoles entre litros de cloruro de sodio más 5% de dextrosa, y E, 100 milimoles sobre litro de urea más 190 milimoles entre litro de glucosa. Para que se nos sea más fácil responder esta pregunta, vamos a utilizar un cuadro que dan en la clase de compartimentos líquidos corporales, que es este cuadro. Los procedimientos y los cálculos para sacar cada dato los vamos a ver más a fondo en esa clase, así que para acá nada más vamos a utilizar los datos. Entonces nos dicen que buscamos una solución hiperosmolar e hipotónica. Entonces la opción A dice que son 3% de cloruro de sodio. Entonces ahí vemos la osmolaridad, que sería multiplicar la de la solución salina, es 0.9 por 3 y efectivamente sería hiperosmolar, pero también habría que multiplicar la tonicidad por 3. Entonces sería hipertónica y no hipotónica. Por lo tanto la opción A no es. La opción B dice que es la de 0.9 de cloruro de sodio más 5% de dextrosa que es igual a decir glucosa. Entonces la osmolaridad sería 290 más 278, así que sí, efectivamente es hiperosmolar. Pero la tonicidad sería 290 más 0, por lo tanto sería isotónica y no hipotónica. La opción C dice que son 400 milimoles entre litros de albúmina, entonces sí, efectivamente es hiperosmolar, tiene una osmolaridad mayor, pero la albúmina ejerce una presión osmótica efectiva mayor, por lo tanto esa sería una solución hipertónica y no hipotónica, entonces esa tampoco es. La opción E dice que son 100 milimoles de urea más 190 milimoles de glucosa, eso nos da 290 milimoles, que sería la misma osmolaridad que la del cuerpo humano, que son 290. Entonces sería isoosmolar y no hiperosmolar. Entonces esa opción tampoco es. Y la opción D, que sería la correcta, que nos dice que es 0.45 milimoles de cloruro de sodio más 5% de glucosa, que como lo vemos sería 154 más 278 la osmolaridad, por lo tanto sí sería hiperosmolar, y la tonicidad sería 154 más 0, que en ese caso también sería menor que 290 y por lo tanto sería hipotónica. La siguiente pregunta es una de la clave de por qué y dice: cuando un transportador se satura, 1, el flujo neto de soluto es 0, porque 2, el transportador pierde la capacidad de transportar solutos. Para este primer enunciado hay que recordar que cuando un transportador se satura, eso quiere decir que ya no pueden pasar más solutos a través de él, pero siempre siguen pasando, o sea, siempre hay un flujo, por lo tanto el flujo no puede ser 0. Entonces este primer enunciado es falso. Y el segundo enunciado también es falso porque el transportador no pierde la capacidad de transportar solutos, pierde la capacidad de transportar más solutos, porque siempre hay solutos pasando a través de él. Entonces la respuesta sería una E, un falso falso.
Ahora empezamos con el bloque de preguntas del primer ciclo 2020. La primera pregunta es una de la clave de excepto y dice: todos los siguientes estados de la bomba no son capaces de unir a la guabaína, excepto A, E2P con el sodio unido aún a su sitio, B, E2P con el potasio unido a su sitio de unión, C, E1 con todos los sitios libres y expuestos, D, E1P con el potasio unido aún a su sitio, y E2P con el sitio de unión del potasio libre. Para esta pregunta vamos a utilizar la imagen del ciclo enzimático de la bomba de sodio-potasio y vamos a buscar el único estado que es capaz de unir a la guabaína, que como vemos en la imagen sería el que está abajo, que dice E2P con los sitios de unión libres para el potasio, que sería la respuesta E. La siguiente pregunta es una de la clave de por qué y dice: 1. Durante el aumento regulatorio del volumen se puede activar transportadores como el tau-T, porque 2. Los osmolitos orgánicos participan únicamente en las respuestas regulatorias de volumen que ocurren a corto plazo. Este primer enunciado es verdadero porque el tau-T puede participar tanto en el ARV como en la DRV. Y el segundo enunciado es falso porque de hecho las respuestas a largo plazo involucran el movimiento de osmolitos orgánicos. Por lo tanto, la respuesta sería una C, un verdadero falso. La siguiente pregunta es una de la clave de mayor-menor y dice: el cambio de volumen esperado cuando una célula se expone a una solución de 290 miliosmoles sobre el litro de urea más 200 miliosmoles sobre el litro de cloruro de sodio es espacio cuando una célula se expone a una solución de 290 miliosmoles entre litro de cloruro de sodio y 200 miliosmoles de urea. En esta pregunta nos están hablando de cambios de volúmenes esperados, así que lo que tenemos que hacer es comparar las dos tonicidades de las dos soluciones. Igualmente podemos observar que ambas soluciones tienen la misma osmolaridad, así que esa no sería la variante. Y recordemos que la tonicidad depende de los solutos no permeantes, en este caso del cloruro de sodio. Así que vemos que en la primera solución dice que tiene 200 miliosmoles sobre litro de cloruro de sodio. Eso con respecto a la célula quiere decir que es una solución hipotónica. Y la segunda solución nos dice que tiene 290 miliosmoles entre litro de cloruro de sodio. Eso quiere decir que tiene una tonicidad igual a la de la célula, o sea que es isotónica. Por lo tanto, el cambio de volumen celular esperado va a ser mayor con la primera solución que con la segunda solución. Por lo tanto, la respuesta es una A mayor que. Y la última pregunta del bloque del primer ciclo 2020 es: el flujo neto esperado, el Jx, cuando el gradiente de concentración es grande es espacio, el Jx esperado cuando el gradiente de concentración es pequeño. Para esta pregunta recordamos la ley de Fick, que nos dice que el flujo máximo es igual al coeficiente de permeabilidad por el gradiente de concentración, que en este caso sería la concentración extracelular menos la concentración intracelular. Y como vemos, el gradiente de concentración es proporcional al flujo máximo. Así que cuanto más grande sea el gradiente de concentración, más grande va a ser el flujo. Por lo tanto, el flujo máximo cuando el gradiente de concentración es grande va a ser mayor que cuando el gradiente de concentración es pequeño. O sea, es una opción A. Y bueno, gente, esa era la última pregunta de esta clase de transporte de sustancias. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta, dejo mis redes sociales en la descripción de todos los videos aquí abajo. Así que nos vemos en la próxima clase de traducción de señales. Esto es Fisio para Dobles.